Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a explicar la teoría causal y su utilidad en las investigaciones e incluso tomando como referencia un ejemplo de aplicación, la responsabilidad civil. Este tema de las indemnizaciones, resarcimiento, reparación. ¿Correcto? Muy bien. La teoría causal. Dice que la historia, el mundo de la vida, la realidad constituyendo la sucesión de hechos. Sin embargo, ello sucede, acontece, a partir de un hecho antecedente y un hecho consecuente, una causa y un efecto. En términos de investigación, la variable X y la variable Y. De tal suerte que tenemos una cadena causal en donde si la causa origina la consecuencia, esa consecuencia a su vez es causa de otra consecuencia. Es más, incluso se entiende que estamos ante una suerte de red causal. Una misma causa podría originar varias consecuencias. Esas consecuencias ser causa de otras consecuencias. La realidad podría tener esa connotación causal, a manera de una red causal. ¿Correcto? Muy bien. Siendo así, en lo que se refiere a la investigación, precisamente la investigación cuantitativa parte de ese eje investigativo, ¿sí? La relación entre la variable X con la variable Y, la relación entre una causa y un efecto. Y a partir de ello se establecen las características o dimensiones en cada variable y se operacionaliza esas dimensiones desde indicadores, unidades de medida, unidades de medición, puntos de referencia en concreto, digamos. ¿Sí? Son puntos de referencia que permiten operacionalizar, comparar, ¿sí? Con más precisión, exactitud, cada una de esas características presentes en la variable. ¿Ya? Un punto de referencia, esa idea podría ser de utilidad. El indicador es un punto de referencia, un punto de comparación, un punto de comprobación. Bien, si la teoría causal tiene esa posible explicación a los fenómenos presentes en la realidad y teniendo aplicación práctica en lo que son las investigaciones, precisamente las investigaciones cuantitativas, que tendrían pues un desarrollo también en lo referido a investigaciones sociales, económicas. Vamos a tomar como punto de referencia un ejemplo. La responsabilidad civil. Dice que ante determinado acto u omisión, este genera el daño. ¿Correcto? Siendo así, siendo esta la relación causal, ¿sí? Surge la obligación de reparar ese daño que se ha producido. ¿Correcto? Bueno, el hecho antecedente sería el acto u omisión del cual es partícipe, ¿sí? El que ocasiona el daño. Ello genera como hecho consecuente el daño material, moral, ¿sí? En quien padece el daño. ¿Correcto? Y de ello se desprende la obligación de resarcir, reparar ese daño que se ha ocasionado. Ya ese es el supuesto. Es más, la legislación civil exige que se pruebe, acredite, ¿sí? La relación causal entre el acto de omisión y el daño que se ha producido. Una manera de comprobar ello podría ser que la realidad pues
está compuesto de hechos normales, cotidianos, más o menos conocidos, previsibles, y que más bien lo no cotidiano, lo anormal, lo impredecible, ¿sí? Este acto u omisión, ¿correcto?, que origina el daño. Y el daño en sí mismo es un hecho anormal. Materialmente, determinando que alguno de esos hechos tiene ese carácter de no ser cotidiano, no ser recurrente, ser anormal, tiene la alta probabilidad de ser el causante del daño que se ha producido. ¿Correcto? El daño también es una anormalidad. Podría ser un buen punto de partida para determinar esa relación causal entre el hecho antecedente y el hecho consecuente, entre ese acto u omisión y el daño que se ha generado. ¿Correcto? Bien. Si ese es nuestro punto de referencia, nuestro ejemplo, a ver, vamos a darle un desarrollo que permita su comprensión desde la teoría causal, ¿sí? Y a partir de ello, pues cumplir con esta exigencia de la norma civil de establecer el nexo causal. ¿Correcto? Vamos a utilizar la pizarra, hacer este gráfico que exprese lo que estamos planteando y pueda tener un desarrollo. Muy bien, entonces decíamos que tenemos, por un lado, el hecho antecedente, y por otro lado, el hecho consecuente. ¿Correcto? Dice que entre ellos debe haber una relación o un nexo causal. Por acá tenemos entonces el acto o la omisión, y por el otro lado tendremos el daño. ¿Sí? Y habíamos precisado que este acto u omisión constituye una anormalidad. Y el daño igual tiene similar característica de ser una anormalidad. Bien, como podrán ver, efectivamente hay un hecho antecedente, el acto u omisión, que constituye una anormalidad. Hay un hecho consecuente, el daño, que también constituye una anormalidad. Esta relación causal debe ser probada en un proceso judicial, y lo que genera es la responsabilidad civil. O sea, la obligación de reparar el daño que se ha causado, por acto o por omisión. Muy bien. Y la manera de comprobar esa situación es identificando qué acto o qué omisión es la que ha sucedido, ¿correcto? Qué acto ilícito, ¿sí?, se generó, o más bien, qué acto se omitió debiéndose, ¿correcto?, haber generado. Pero esta parte es importante. Ese acto u omisión debiera constituir una anormalidad, algo no cotidiano, algo que no sucede. Y el daño tiene también esa condición de ser una anormalidad, algo que no sucede. Materialmente, ¿sí?, habría que probar esta relación de causa y efecto, cómo este acto ha sido capaz de generar este daño, cómo esta omisión, ¿sí?, de acción ha sido capaz de originar este daño. Habiéndose probado ello y con un primer acercamiento desde su condición de ser una anormalidad, ya casuísticamente, de pronto tenemos una herramienta potente
para poder evidenciar y probar incluso esta situación que describimos, esta situación causal que describimos. Muy bien. El nexo causal precisamente refiere a la teoría causal. Este ejemplo nos podría servir, ¿sí?, como una idea de la aplicación de lo que es la teoría causal en distintas esferas, de lo social, de lo económico e incluso, como se ha visto, de lo jurídico. Bien, lo que queremos ahora resaltar es esta parte investigativa. Si la exigencia es establecer la relación entre la variable independiente y la variable dependiente, muy bien, si cada una de las variables tiene sus propias características, propiedades, atributos, se llaman dimensiones. Y esas dimensiones deben de ser operacionalizadas, comparadas, ¿sí?, contrastadas desde un marco de referencia, vale decir el indicador. Muy bien, sería la manera entonces de poder establecer ese eje investigativo que nos permita a continuación el desarrollo de lo que será el diseño metodológico. Y ese diseño metodológico, la base, incluso una base muy potente para desarrollar la investigación. ¿Correcto? Siendo así, puede tener otras maneras de aplicarse este tema de la relación causal. Podríamos referir otro ejemplo, el caso de la presente pandemia, cómo se origina, y fíjense cuáles son las consecuencias. Y a su vez, esas consecuencias van a ser la causa de otras consecuencias sociales, económicas, jurídicas. Y de repente esta primera causa origina más consecuencias, más de una, y esas a su vez ser las causas de otras consecuencias. Entonces, este contexto de pandemia podría también descifrarse, interpretarse a la luz de la teoría causal. ¿Correcto? Cómo podemos ensayar posibles explicaciones y con la investigación comprobar si efectivamente existe materialmente, fácticamente, se evidencia esa relación causal entre ambos hechos, el hecho antecedente y el hecho consecuente. Finalmente, diremos pues que la tarea es la misma, la precisión, la exactitud, ¿sí?, cómo identificamos el fenómeno. Identificado el fenómeno, seamos capaces de interpretar ese fenómeno, de descifrarlo. Siendo así, incluso ser capaces de operar cambios en la realidad, ¿sí?, teniendo el fenómeno descrito con exactitud, con claridad, con precisión, habiendo identificado la variable independiente, la variable dependiente, sus dimensiones, y siendo esas dimensiones contrastadas desde un indicador, desde un criterio, desde una unidad de medida. ¿Ya? Ese nivel de precisión requiere una investigación. Y para ello, la teoría causal, que acá la hemos esbozado en líneas muy generales, podría ser un importante marco de referencia. Hablábamos de la posibilidad de producir cambios. Bien, si tenemos la variable independiente X y la variable dependiente Y, el hecho antecedente, el hecho consecuente, lo que tendríamos es una variable de intervención. Llamémosle la variable Z. ¿Sí? El último recurso que nos queda, bueno, ya, solo por ello, definirla como la variable Z. La variable Z será pues la variable de intervención.
Vale decir, en términos metodológicos, nuestra hipótesis, nuestra posible solución, se puso en práctica, en experimentación, en aplicación. Estamos hablando de una investigación experimental donde tiene más peso esta parte aplicativa y el peso teórico más bien es mínimo. De repente es el paradigma, el modelo que todos tenemos de investigación. Referimos a realizar este trabajo de campo, de contrastación. En nuestro imaginario, investigación se asocia a ello. Bueno, sí, es el nivel más elevado de investigación. Le antecede la investigación analítica, donde el peso de la parte aplicativa o experimental y el peso teórico son similares. Y el primer nivel investigativo, la investigación descriptiva, donde más bien tiene un gran peso la parte teórica y la parte aplicativa tiene un peso mínimo. Entonces, en una investigación experimental, la hipótesis se convierte en una variable de intervención, la variable Z. Trabajaríamos tres variables: la variable independiente X, la variable dependiente Y y la variable dependiente Z. Esta variable de intervención, al ser puesta, ¿sí?, en práctica, en aplicación, pues dará unos resultados, ¿sí?, de su posibilidad de eficiencia, o sea, cómo así podemos manejar los medios, ¿sí?, en el escenario problemático, o incluso de eficacia, cómo así es posible alcanzar un logro, un resultado, un producto. Y de ello, pues, tendremos conclusiones muy, muy potentes, ¿correcto? Pero, una vez más, ello solo será posible desde el establecimiento de una relación causal. Entonces, queremos un poco llamar la atención sobre este aspecto que podría ser de interés. Muchas gracias. Muy buenos días.